Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a traer todas las noticias con relación al mundo de la Fórmula 1 y os recuerdo, como siempre hacemos, que estarán todas detalladas en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguna e ir directamente a vuestro momento de elección. Vamos a tener un vídeo cargado de noticias con actualizaciones sobre los temas recurrentes que estamos teniendo últimamente. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo dentro del equipo Red Bull. Vamos a hablar acerca de declaraciones de los protagonistas y de lo que podría llegar a ocurrir en el futuro, además de otros equipos. Así que no me voy a entretener más, vamos a dar comienzo y vamos a empezar primero por una aclaración por parte de Christian Horner. Ya sabemos que se está rumoreando mucho sobre el futuro de Helmut Marko. El propio Helmut Marko salió ayer en medios austriacos a hablar y a decir que su futuro lo va a decidir él mismo. Y estos rumores venían sobre todo por el hecho de que era posible de que Christian Horner y él estuviesen teniendo ciertas diferencias y pudiese haber cierto interés por parte de Christian Horner en dejar de contar con Helmut Marko para el equipo Red Bull. Algo de lo cual, como os hemos comentado ya, Helmut Marko desmintió en el día de ayer, pero ha salido el propio Christian Horner en medios británicos a decir lo mismo, además recordando la buena relación que ambos mantienen. Estas son las palabras de Christian Horner hablando acerca de esto. Sobre todo nos ha recordado, ahora os leemos sobre todo la parte primera porque creo que es muy aclarada, que aclara muy bien la situación y la relación que tienen ambos, que mantienen entre Horner y Helmut Marko, pero las informaciones que había es que pues, por los comentarios que está soltando ya Helmut Marko, por sus diferencias que llegan a tener en distintos temas, que incluso a ellas hace referencia el propio Christian Horner, así que ahora os hablamos sobre ellas, pero por todo eso podría llegar a ser que entre él y también Minslav, que es el actual director de la sección de deportes de Red Bull, podían haberse interesado en desprenderse de él, pero esto, según Christian Horner, no será así. Hablando sobre esto, dice: mi relación con Helmut se remonta a 1996, o sea, fijaros hasta qué año se remonta, cuando le compré por primera vez el remolque para competir en el campeonato de la Fórmula 3000, que os recuerdo que Horner era piloto antes de ser el jefe del equipo Red Bull. Luego competí contra su equipo y después, cuando era responsable de los pilotos junior en Red Bull, le contraté a esos pilotos en la Fórmula 3000 y ganamos el campeonato. A raíz de eso me recomendó y me dio la oportunidad delante de Dietrich Mateschitz, el anterior dueño de Red Bull, que fue por supuesto el fundador y que falleció hace, como hemos comentado durante estos días, ya casi un año. Sigue diciendo: sin Helmut no estaría en la posición en la que estoy hoy, al igual que los jóvenes pilotos a los que ha dado la oportunidad. A mí también me la dio. Siempre hemos tenido una relación muy fuerte y muy abierta. Por supuesto, hay cosas en las que llegamos a discrepar de vez en cuando, pero creo que eso es saludable y eso por supuesto que es totalmente así. Cosas en las que han discrepado, por ejemplo, el hecho de Tsunoda, como nos estuvieron comentando en medios brasileños, de que Tsunoda es un piloto al cual Marko está apostando por él, mientras que Horner no. O otro ejemplo más claro y que el propio Helmut Marko afirmó que había tenido un fallo ahí fue en el caso de Nick de Vries, algo de lo cual Christian Horner no estaba de acuerdo y finalmente pues resultó tener razón. Entre todas estas palabras me ha parecido bastante bueno esta aclaración de cómo es su relación, ¿no? Pero entre todas estas palabras luego Christian Horner también llega a comentar que discuten entre ambos todos los aspectos con regularidad que ocurren dentro del equipo Red Bull y dice que el rol de Marko después del fallecimiento de Mateschitz, el anterior dueño de Red Bull como os comentamos, pues ha ido cambiando un poco. También quizá no únicamente afectado por el fallecimiento de Mateschitz y por una reestructuración interna, sino también por lo dolido que estaba en los primeros meses Helmut Marko después del fallecimiento de su amigo, que eran grandes amigos Mateschitz y él. Pero lo que dice textualmente es que va a ser él quien decida su futuro. Esto es lo mismo que dijo Helmut Marko, será el propio austriaco quien decida cuándo finaliza, cuándo termina y si llega a continuar. Así que esto es lo que teníamos que hablar por parte de la relación entre Marko y Horner y el futuro sobre Helmut Marko, pero no es lo último que vamos a hablar de palabras sobre Christian Horner, porque también se ha pronunciado sobre
uno de los sustitutos que se está hablando que podría sustituir a Sergio Pérez en el caso de que no continúen con él el próximo año, que ya os hemos hablado al respecto sobre el ultimátum, ¿no?, que le habría dado, según varios medios, desde Red Bull a Checo Pérez, un ultimátum que el propio Helmut Marko desmintió en el día de ayer, un ultimátum que Horner no desmiente, pero sí habla acerca de unos de los posibles sustitutos que se encontrarían ahí, que es Fernando Alonso. Antes de contaros lo que ha hablado Horner sobre él, deciros que el favorito al final para ocupar ese asiento, en el caso de que Checo no continúe el próximo año, e incluso es el favorito para 2025, porque es cuando concluye el contrato actual del piloto mexicano con Red Bull, no deja de ser Daniel Ricciardo. O sea que todo esto al final no dejan de ser, bueno, pues palabras que han ido sonando, posibilidades, e incluso finalmente Horner se ha pronunciado. Christian Horner ha hablado sobre una posible llegada de Fernando Alonso a Red Bull, algo de lo que se ha estado hablando en esta última semana únicamente como especulación, pero Horner ha opinado sobre ello y dice que eso no va a ocurrir. Le ha cerrado la puerta rotundamente a Fernando Alonso, sobre todo no porque Horner no le guste Fernando, que es algo que él mismo públicamente ha dicho en una infinidad de ocasiones que le encanta como piloto y le hubiera encantado también pues ser su jefe de equipo, al igual que por ejemplo también Adrian Newey, el director técnico de Red Bull, siempre ha dicho que es una de las cosas que le va a faltar en su vida no haber trabajado junto a Fernando Alonso. Horner también ha sido una persona que ha alabado mucho al asturiano, pero dice que no va a ocurrir, que eso es imposible, que no va a llegar Fernando Alonso a Red Bull, por lo menos en esta etapa, pero que no va a acabar llegando, porque no van a juntar a Verstappen con Alonso, diciendo textualmente que no funcionaría. Básicamente lo que quiere decir es que dos gallos en un mismo equipo nunca funciona. Y eso realmente es lo que os hemos dicho también en esta semana, os hemos dicho que es algo que ha pasado en la historia de la Fórmula 1, sobre todo ya no por el hecho de, incluso esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, no por el hecho de Fernando Alonso y Verstappen, sino por otras duplas de pilotos que han ocurrido. El propio Adrian Newey además habló sobre esto hace no mucho, hablando sobre cómo sería la relación entre Alonso y Verstappen, y dijo que cree él que sería distinto a lo que fue entre Alonso y Hamilton. ¿Por qué? Porque ahí sí que eran dos gallos completamente yendo al máximo y no dejándose nada, los dos queriendo dominar. Sí que yo creo que en el caso de que ahora Alonso fuese a Red Bull sería distinto, el propio Newey lo decía. ¿Por qué? Porque Alonso sería su última oportunidad. Sería su última oportunidad de conseguir un tercer título, de conseguir victorias. Después de los años que ha pasado, yo creo que eso lo haría también ser distinto en esta llegada al equipo Red Bull. Pero más allá de ahí, tiene toda la razón del mundo Christian Horner. Y sobre todo, yo siempre os lo he dicho, por la dupla de pilotos cuando llegó, desde que tenemos este canal está abierto desde 2021, se anunció en ese año que George Russell iba a correr al año siguiente en Mercedes, y yo ya os lo dije, creo que es un mal que tenía que pasar el equipo Mercedes, compartir equipo entre Russell y Hamilton, pero al final no dejaban de ser dos gallos. Y creo que Mercedes es el equipo que más cuenta se dio de que esto no era lo que funcionaba, y lo que funcionaba era un Hamilton con botas, un piloto claramente el líder y un piloto segundo que cumpla su función pero que no estorbe al piloto líder. Por eso mismo es por lo que no quieren a Verstappen y a Fernando Alonso. Asimismo lo ha dicho Christian Horner, que dice: si pones en el mismo equipo a dos machos alfa demasiado extremos, se destrozarán. Fernando, al igual que Hamilton, ambos son pilotos líderes y no funcionaría ninguno como compañero con Max. Así que eso es lo que comenta, cierra rotundamente esa puerta, que en ese sentido pues lleva toda la razón del mundo. También además, en el caso de Alonso y Verstappen, son dos pilotos que han durante toda su carrera deportiva destrozado a sus compañeros. En el caso de Verstappen se le resistió en alguna temporada a Daniel Ricciardo, pero eran las primeras de Verstappen en Fórmula 1 frente a un Ricciardo en el apogeo de su carrera. En el caso de Alonso se le ha resistido a algún compañero de equipo, pero realmente se le resistió Ocon en 2022 y fue por los constantes problemas de fiabilidad que tenía el Alpine de Fernando Alonso. Se le resistió un 7 veces campeón del mundo, que es Lewis Hamilton, que desde que llegó a Fórmula 1 ha estado ahí siempre también en lo más alto, y se le ha resistido quizá algún año Jenson Button, pero no más. Al resto los ha vapuleado, los ha destrozado a sus compañeros de equipo, y similar a Verstappen. O sea que en ese sentido esa dupla de pilotos hubiera sido lo más de interesante, la realidad. Y además
después de todo esto, os tenemos que hablar también de que el mismo Max Verstappen ha hablado sobre Fernando Alonso en estos días. Ayer os estuvimos tratando que Verstappen estuvo por los medios italianos y simplemente os recogimos las palabras hablando acerca de Ferrari. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior porque es el último que hemos publicado, el último que subimos en el día de ayer, donde hablamos sobre esto y hablamos sobre las palabras que hacía Verstappen de Ferrari, de poder llegar incluso a correr en Ferrari más adelante. Pero Max Verstappen en medios italianos se ha pronunciado sobre Fernando Alonso. Ha descrito cómo es su relación entre ambos, diciendo para empezar que son dos personas muy similares pese a ser de generaciones rotundamente distintas. Lo llega a decir Verstappen en sus primeras palabras hablando sobre él, que es muy curioso porque Alonso corrió con su padre, pero también está corriendo con él. Lo que comenta es que son dos personas de unas generaciones rotundamente distintas, pero que luego son muy parecidas en cuanto a personalidad y sobre todo en cuanto a amor a las carreras, es lo que llega a decir el piloto neerlandés, y en cuanto a su relación con él, dice que es extremadamente buena, que son muy buenos amigos y dice textualmente Max Verstappen que siempre es súper simpático cuando está junto a él. Eso es lo que dice Max Verstappen sobre Fernando Alonso, llegando incluso a decir que le admira mucho. Que bueno, al final esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Verstappen y Alonso se llevan muy bien. Lo hemos visto con detalles que han tenido en las parrillas, con imágenes que hemos podido llegar a ver, o incluso esta primera parte del año, ¿no? Cuando al final Alonso estaba en pelea contra Red Bull, contra Verstappen, era el piloto que más cerca estaba, que al final constantemente estaba en el podio, vimos la buena relación que han tenido. Pero es que esto no es nuevo. Alonso es una de las personas que desde que llegó Verstappen pues más le alabó, sobre todo por la temprano que conseguía llegar a la Fórmula 1, que más celebró conjunto a él cuando ganó ese primer título frente a Lewis Hamilton. También desde 2021 se lleva hablando sobre la posibilidad de que corran juntos en Le Mans, que bueno, es algo que es bastante complicado que llegue a ocurrir, pero es que ambos, los dos, han pronunciado diciendo que estarían encantados de compartir equipo en las 24 horas de Le Mans, y ahora estas propias palabras describiendo un poco más por parte de Max Verstappen cómo es esa relación con Fernando Alonso. Lo que dice el neerlandés es curioso porque pertenecemos a generaciones lejanas, incluso llegó a correr con mi padre. Pero tenemos un enfoque muy similar. Amamos profundamente las carreras. Prueba de ello es que Fernando a sus 42 años sigue siendo tan competitivo y eso me hace admirarlo muchísimo. Y luego, como persona, es súper simpático conmigo. No presume de sus títulos, no se pone por encima de los demás, sigue siendo el mismo. Podemos hablar de todo de forma natural y relajada sin complicaciones. Es un buen modelo a seguir. Eso es lo que dice Max Verstappen, que además, lo último que ya hablamos sobre esto, me parece unas palabras muy buenas que describen muy bien a Alonso y que dejan muy evidencia a cómo muchas personas siguen a día de hoy, y no sabemos por qué, siguen pensando que es Fernando Alonso, que siguen pensando que es una persona súper antipática, una persona muy borde. Y esto simplemente es porque hubo una época donde Alonso además era mucho más tímido, si ya lo han explicado en muchas ocasiones, ahora pues se desenvuelve muy bien en redes sociales, pero anteriormente era algo más tímido, juntado con el hecho de estar compitiendo por el Mundial, pues eso es por lo que llegó a generar eso, pero hay gente que sigue pensando de verdad que es eso, que es ese tipo de persona, y desde luego que no lo es. Si no me lo creéis a mí, creérselo por supuesto a Max Verstappen. Vamos a pasar de tema, vamos a pasar a hablar sobre el equipo Alpine. Tenemos varias noticias interesantes con respecto al equipo Alpine y se unirá Alpine a ser de los equipos que se asemejen a Red Bull el próximo año. Hay varios equipos, ya lo sabemos, que lo han dicho públicamente que el próximo año su coche es de la filosofía de Red Bull y se van a asemejar muchísimo a ellos. Prueba de ello, prueba de que eso funciona, lo tenemos con McLaren. McLaren ha cambiado mucho el monoplaza, se asemeja mucho al RB19 y hemos visto la gran mejoría que han tenido. Entre los equipos que el próximo año lo han dicho públicamente que cambiarán son Mercedes, que han dicho que cambiarán rotundamente de filosofía, Haas, el propio equipo Alfa Tauri, también Ferrari ha dicho que muchas cosas las van a copiar de esa filosofía y ahora se les une a esa lista el equipo Alpine, que ya han confirmado desde los medios franceses que van a cambiar la arquitectura del chasis completamente, es decir, el monoplaza va a cambiar de forma rotunda y van a cambiar la caja de cambios. Todo esto con el objetivo de conseguir superar, de conseguir mitigar los puntos débiles que tiene el actual monoplaza.
Esto es lo que está saliendo como información por parte del equipo Alpine, que sobre todo sabemos que el equipo Alpine tiene un problema muy grave, que es el de velocidad punta. Sabemos que ellos se han quejado porque en teoría el resto de motoristas han mejorado la potencia cuando no se puede. Sabemos que la FIA les dio la razón y que dijeron que harían algo con respecto a esto, pero no se ha hecho nada, o sea que en ese sentido pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Mientras tanto, mientras ocurre que no le dejen a Alpine desarrollar los motores, que es supuestamente lo que iban a acabar haciendo, Alpine sale con esto, con estos cambios en ese chasis para asemejarse más a esa filosofía de Red Bull, y esa caja de cambios, la estructura de la caja de cambios para... Al final esto es noticia, pero diciendo que el chasis cambia, la caja de cambios o la cambias o va a funcionar mal. Así que en ese sentido tampoco es tanta noticia. Esto será para el próximo año, para el A524, que es el coche del equipo Alpine, intentando solucionar además esas debilidades, que es sobre todo el paso por curva rápida. No es extremadamente malo, sobre todo es lo malo, lo peor que tienen es la velocidad punta, pero por supuesto lo mejor que tienen es el paso por curva lenta, y queda muy visiblemente como dónde han conseguido los dos únicos podios que tiene Alpine este año, dónde los han conseguido. Casualmente también con los dos podios estaba Alonso en lo alto, pero es que es ese tipo de circuitos los que mejor se le dan. Así que ese es el objetivo que tiene Alpine con el próximo monoplaza, que por cierto ayer se reveló los deportistas que forman parte del grupo accionario de Alpine. Sabemos que en junio entró un gran grupo de accionistas al equipo Alpine, comprando el 24% del equipo, invirtiendo 200 millones de euros en ello. ¿Y qué grupo de accionistas eran estos? Bueno, pues eran el grupo de accionistas Redbird Capital Partners, Maximum Effort Investment y Otro Capital. Estos tres grupos de inversores que se unieron comprando estas acciones son inversores, sobre todo grupo de inversores estadounidenses, que la figura que más resaltó fue Ryan Reynolds, el actor, que yo siempre desde ese momento, o sea, os lo dije en aquella ocasión, que a mí es un actor que me gusta muchísimo. Luego entre ellas también, por ejemplo, podía destacar Michael B. Jordan. Bueno, pues ahora por parte de Otro Capital han desvelado cuáles son los deportistas, es decir, hay deportistas dentro de ese grupo de accionistas que están formando parte del accionario del equipo Alpine. Que por cierto, para empezar, lo que han comunicado es que estos deportistas han expresado su gran emoción y compromiso para aportar valor al equipo, que sabemos que esto es algo que le viene muy bien a Alpine. Esos 200 millones le vinieron genial porque Alpine está en negativo, Alpine está en pérdidas, y desde el grupo Renault tenían la intención de salir de esas pérdidas como fuese posible, y eso que los franceses invierten muy poco dinero, están invirtiendo muy poco dinero dentro del equipo, y eso es algo que ya os contamos en el canal desde que estaba Fernando, o sea que esto es algo que viene de atrás, y están invirtiendo muy poco dinero y estaban en pérdidas, y ya sabemos que Luca de Meo estaba intentando conseguir solucionar esas pérdidas, así que la llegada de 200 millones de euros es buenísima en ese sentido. Entonces, ¿quiénes son estas personas que están también aportando valor? Estos que se han desvelado. Pues mira, hay dos personas, dos jugadores de NFL, uno de ellos, por supuesto, súper conocido. Yo no soy un gran seguidor de la NFL, he visto algunos partidos, la Super Bowl me la pongo, pero que no soy gran seguidor, sinceramente, no me conozco ni a la mitad, ni siquiera a la mitad de los más grandes jugadores de NFL, me conozco 3 o 4, Tom Brady, por supuesto que sí. Entre ellos está Patrick Mahomes, que por supuesto sí que sé quién es, como digo. Luego también otro de la NFL que está, se llama Travis Kelce. Luego hay también un jugador de golf que es Rory McIlroy, un boxeador, Anthony Joshua, y dos jugadores de fútbol europeo, de fútbol no americano, que son Trent Alexander-Arnold, el lateral del Liverpool, y Juan Mata, jugador español. Jugador que pues ganó, por ejemplo, también el Mundial y ganó la Eurocopa que ganamos en España. La primera de ellas, si no recuerdo mal, no estaba, pero sí estuvo en la segunda de 2012. Así que bueno, esto simplemente fue noticia en el día de ayer de los accionistas del equipo Alpine. Dos cosas que os tenemos que contar muy interesantes y finalizamos con este vídeo. Os tenemos que enseñar la comparativa de cómo han evolucionado los Fórmula 1 de 18 años atrás al día de hoy.
y la primera de ellas os vamos a enseñar la parte más importante actualmente de los monoplazas de Fórmula 1 y cómo eran anteriormente, que son los fondos. Aquí tenéis, cortesía de Fórmula Data Analysis, cómo es la comparativa de los fondos actualmente de los monoplazas y cómo eran en ese 2005, con el Ferrari de 2005 frente al suelo actual del W14, que ni siquiera es el más avanzado, pero ahí lo estamos viendo. Sobre todo, el suelo, el fondo del monoplaza siempre se le ha denominado fondo plano. ¿Por qué? Porque es que antes eran planísimos, o sea, lo estáis viendo ahí en esa imagen de la izquierda. Antes eran completamente planos, ahora ya no, con esos túneles Venturi y demás, ya lo sabemos. Con esto que al final es lo que más carga aerodinámica genera de los monoplazas. Y estamos enseñando el fondo del Mercedes, que ni siquiera es el más avanzado, pero bueno, que es uno que también está bastante avanzado y lo estamos viendo, ¿no? Con esa complejidad que tienen ahora para hacer pasar el flujo de aire y conseguir generar esa carga aerodinámica. Algo que antes, sin esta reglamentación del efecto suelo, pues por supuesto no era tan importante, pero es que realmente los fondos no cambiaron mucho hasta ahora. Antes algo habían cambiado, por supuesto, hasta 2021, pero no era en exceso a lo que es ahora mismo, que por supuesto han cambiado muchísimo, porque como os digo, es la parte más importante de los Fórmula 1 actualmente. Y no solo tenemos los fondos de los monoplazas, sino también los difusores, que aquí se ven aún más cambios. En este caso es cortesía de Luis Fe F1 y lo estamos viendo aquí. Sobre todo yo aquí os diría que se ve un gran cambio en la salida del fondo del monoplaza, ¿no? Como aquí vemos, pero bueno, esto es la evolución de los propios fondos. Este es el mismo Fórmula 1, este es el mismo Ferrari que hayamos visto anteriormente, el de 2005, pero en esta ocasión es el Ferrari también que estamos comparando. Luego vemos la salida de refrigeración, que aquí no se llega a apreciar tampoco, y sobre todo los beam wings que estamos viendo aquí, que pues como han evolucionado en estos años. Pero muy interesante ver este pasado y presente que estamos teniendo de la Fórmula 1 y ver cómo son capaces de cambiar radicalmente los monoplazas en un lapso de estos 18 años. Lo último que comentaros y cerraros con el vídeo, ha sido desvelado que en Montreal, en el circuito Gilles Villeneuve, está teniendo lugar un reasfaltado. Después de que pasara por ahí la Fórmula 1, se está reasfaltando el circuito, lleva ya bastante tiempo, lleva aproximadamente un mes estándose reasfaltando, ya que lo estamos viendo, ¿no? Con todas esas máquinas que están teniendo lugar ahora mismo para reasfaltar todo el trazado del circuito de Canadá. Por supuesto, estará sin lugar a dudas en perfectas condiciones para cuando vaya la Fórmula 1. Vemos que la recta principal ya está bien, pero luego si nos vamos yendo a esta última recta anterior, aquí es donde hizo... Este es el Muro de los Valientes, aquí es donde hizo Alonso uno de los mejores adelantamientos de la temporada, ganador del adelantamiento del mes correspondiente al Gran Premio de Canadá. Pues toda esta recta todavía no sigue y por supuesto tampoco la entrada a boxes tampoco está todavía acabada. Así que bueno, esto es lo último que os teníamos que comentar en este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión en los comentarios. Dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado, porque vas a apoyar muchísimo el contenido diario que realizamos y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.